se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Noticia que conmociona a todos. El Papa Benedicto XVI, líder espiritual de 1.200 millones de personas en el planeta, renuncia. El mundo católico llora su decisión y está sorprendido. Desde Gregorio XII en el año 1415, la Iglesia no ha tenido un papa que renuncie. Benedicto XVI dice que es por agotamiento. Entre incertidumbres y especulaciones, el Vaticano anuncia que antes de la Pascua habrá un nuevo papa. En la noche del 13 de marzo de 2013, millares de fieles congregados en la plaza de San Pedro esperan la decisión de los cardenales reunidos en el cónclave. Los ojos del mundo están puestos en esta chimenea donde el humo aún es negro. De repente a las 19:40 el humo cambia de color. Ahora es blanco. Y las campanadas anuncian que la Iglesia tiene un nuevo líder. El elegido es el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio. La noticia sorprende a todos. Su nombre no estaba en los pronósticos y muy pocos lo conocen. Hoy descubriremos quién es este nuevo líder mundial que desde el primer minuto de su papado parece marcar el comienzo de una nueva era. La era de Francisco, el papa del fin del mundo. La era, ¿no? Esa nueva era, hermano. Increíble. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Qué increíble, ¿verdad? Como que ahí sí que exactamente lo que estamos hablando. Un nuevo líder, hermana, uno de habla hispana. Es increíble. ¿Y qué habrá pasado con el otro papa? No, porque se dicen muchas cosas, pero para que él renuncie habrá tenido algo y después creo que no sé si murió, ¿no? ¿O no? No he oído yo que haya muerto. Para mí que hay 2 papas ahora mismo. No, me pregunto qué estará haciendo el enemigo de las almas y por qué lo habrán destituido, porque un papa así nomás no se quiere salir, ¿no? Bueno, no se olvide que él tenía un pasado público muy, muy vergonzoso. Y entonces, claro, todas las cosas que estaban sucediendo de abusos en las iglesias católicas, todo eso estaba sucediendo en el tiempo de él. Entonces, yo creo que ya eso era cosa del enemigo, ya el enemigo tenía planeado todo eso. No, y también la vida de Bergoglio también es una vida terrible lo que él ha hecho antes, es increíble, no puede ser un hombre bueno. Ok. Yo he oído cosas buenas de él, pues supuestamente buenas, como vivía, que andaba en transporte público y cosas que oía yo antes, cuando él acababa de tomar posesión.
pero no sé realmente. Y realmente a mí eso no me interesa. Yo ya, como la palabra de Dios lo dice, es como cuando hablan que los Estados Unidos ahora mismo se viene de pico y que la potencia más grande del mundo y el líder más grande del mundo, más poderoso, es ahora Vladimir, o sea, los rusos. Cuando yo nada de eso creo, porque como las profecías dicen que no habrá otro país como los Estados Unidos, que los Estados Unidos no, sí va a haber pobreza, la moneda va a caer, pero que no va a haber otro líder más en el mundo más que los Estados Unidos, y que los Estados Unidos va a ser un país como peor que comunista, un dictador, y se está viendo que va para ese lugar. Entonces yo sé de que no va a haber otro país más grande que este, porque la profecía lo dice. Nosotros tenemos el conflicto de los siglos que nos explica muy bien todos estos asuntos. Todos sabemos en qué va a terminar. Y nosotros estamos con el ganador. O sea, que nosotros, gracias a Dios, estamos a los pies de Cristo, gracias a Él, que nos ha tocado, que nos ha recibido. Amén, hermano. Amén. Aquí está ya el hermano Alejandro Plazas. Hermano, estábamos comentando un poquito, hermano, yo me salí un poquito, hermano Toniel. Hermano, estábamos comentando aquí un poquito sobre el trabajo que está haciendo el Papa y cómo tantos millones de gente lo están siguiendo, ¿no? Y cómo le está avanzando. No sé si usted tiene algo que aportar, hermano. Muy buenas noches, hermana Brenda, hermano Toniel, buenas noches a todos mis hermanos de la cadena. Amén. Amén. Le saluda a su hermano Alejandro Plazas acá desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Saludos a todos mis hermanos. Amén. Bueno, con referencia a su pregunta, hermana Brenda, yo le digo una cosa. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto, y oiga bien esta pregunta que voy a hacer, hermano. Yo no sé hasta qué punto, hermanos queridos, nosotros que decimos ser de la verdad presente estemos despiertos. Y les voy a ser sincero, hermanos, porque yo no sé hasta qué punto nosotros realmente creemos que estamos en el mensaje de la verdad presente. Y yo no sé hasta qué punto, y qué tiene que ver eso con su pregunta, hermana Brenda, ya explico por qué. Yo no sé hasta qué punto estemos despiertos, hermanos. Yo estaba leyendo hoy una cita en el libro, en un texto de la Rivian Herald, hermanos, y les digo una cosa, hermanos queridos, es tan delicado, pero tan delicado, hermanos queridos, que el papado, ¿me están escuchando, hermanos? Perfectamente. Perfectamente, hermano. El papado ha cogido una fuerza, pero una fuerza tan tremenda, hermanos, pero tan tremenda ahorita. Hermanos, yo no sé si ustedes vieron un video que estaba saliendo por las redes sociales, que está en internet inclusive, un video, hermanos queridos, ¿de qué? Resulta de que el señor Cas Luna, un gran evangelista internacional, y el señor Samuel Rodríguez, otro evangelista internacional, salen en este video diciendo, vamos camino, ¿para dónde? Para Roma. Y vuelve y pregunta otra vez el señor Samuel Rodríguez, ¿para dónde vamos? Le pregunta a Cas Luna. Sí, y responde Samuel Rodríguez, para Roma. ¿Vamos para dónde? Para Roma. Y responde Cas Luna, amén. Yo les hago una pregunta, hermanos. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar, pero el poder religioso está cogiendo una fuerza tan tremenda, del papado está cogiendo una fuerza tan tremenda, y yo no diría que está cogiendo, ya cogió.
Tanto así, hermanos queridos, cogió una fuerza tan tremenda el papado, que en estos momentos, el papado se montó sobre todas las iglesias evangélicas protestantes. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Me hago entender? Se montó sobre todas las iglesias evangélicas protestantes. Y en estos momentos se está cumpliendo la profecía. Una analogía perfecta que encontramos allí en Marcos capítulo 6. La analogía de Herodías, Juan el Bautista y Salomé. Es una profecía para nuestros días, hermanos. Es una analogía perfecta. Yo no sé si ustedes la están viendo. Pero estaba la ramera, que era Herodías, estaba Salomé, que era la hija, ¿sí? La hija de Herodías, y estaba el poder civil. Estaba el poder civil. Y si ustedes miran, ese era un trío, y ese trío fue el que me quitó la cabeza ¿a quién? A Juan el Bautista. Ese trío, la unión de ese trío de Herodías ¿con quién? Con el rey Herodes, el que representa el poder civil, y ¿con quién más? Con la hija que era Salomé. Se unieron estos tres y le quitaron la cabeza ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Por pedido de quién? De la ramera Herodías. Yo les hago una pregunta, hermanos. Yo creo que aquí estoy respondiendo su pregunta, hermana Brenda, y la pregunta de muchos hermanos. En estos momentos, miran que el papado está en una relación otra vez ¿con quién? Con los reyes de la tierra, los gobiernos de la tierra están fornicando, cumpliéndose hacia Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y verso 2, que fornica esta ramera, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en cabeza del papado, fornica con los reyes de la tierra. Y esa fornicación viene Juan el Bautista de hoy en día, viene el Juan el Bautista, que es el tercer Elías, que es el mismo cuarto ángel de Apocalipsis 18, y viene y denuncia esa apostasía que está sucediendo hoy en día. Hermanos queridos, denuncia esa apostasía, ¿sí? Esa relación ilícita entre iglesia y Estado, que debe haber una separación de iglesia y Estado. Y vemos justamente en estos momentos que hay una relación entre los reyes de la tierra con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero entra en juego una tercera persona, ¿que es quién? Que es Salomé. Si ustedes miran en aquella época, Juan el Bautista estaba denunciando la relación ilícita que había entre quién? Entre Herodías y el rey Herodes, su adulterio. Él la denunció. Juan el Bautista denunció ese adulterio. ¿Entre quién? Denunció ese adulterio entre Herodías y el rey Herodes. Él fue el que denunció eso tiene una aplicación para hoy en día, hermanos, con referencia a la pregunta. Tiene él fue el que denunció. Entonces, por haber denunciado, ¿qué pasó con Herodías? Dice el pasaje allí en Marcos capítulo 6, dice el pasaje que Herodías quería ¿qué? Matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Herodías quería matar a Juan el Bautista, pero necesitaba de alguien para poder matar a Juan el Bautista. ¿Necesitaba de quién? Del poder civil, del rey Herodes, porque Herodías no podía quitarle la cabeza, pero y el rey Herodes sí. ¿Sí me hago entender? Entonces, Herodías utilizó ¿a quién? A su hija. Hoy en día vemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana, representada por Herodías, quiere quitar la cabeza ¿a quién? Al pueblo de Dios, a Juan el Bautista de estos últimos días, al tercer Elías, a Juan el Bautista de estos días, de este tiempo, quiere quitarle la cabeza. Pero, ¿qué es lo que la detiene a Herodías? Quitarle la cabeza. Pues la separación de entre iglesia y Estado. Entonces la pregunta es, ¿a quién va a utilizar? A su hija. ¿Quiénes son sus hijas? Pues las iglesias evangélicas protestantes, todas las iglesias que andan metidas en el ecumenismo y en el Concilio Mundial de Iglesias, que ya se unieron con la ramera de Apocalipsis 17, sus hijas, y sus hijas en este momento están bailando. ¿Están bailando por qué? Porque su mamá se lo pidió. Su mamá le pidió que hiciera una danza, y hoy en día andan diciendo, como el video que estoy diciendo de gran evangelista Carlos Luna, Samuel Rodríguez, y también está Tony Palmer, otro evangelista que de las iglesias pentecostales, y no soy nadie, y también era católico el tipo, que el tipo también se murió en un accidente, algo así, y los grandes evangelistas como Billy Graham y como
y como estos otros personajes que de la música cristiana que hoy en día, Marcos Will, Jesús Adrián Romero, todos estos tipos trabajan para el Vaticano a través del ecumenismo. Lo mismo que este señor Ted Wilson, presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos estos personajes trabajan para el Vaticano. Entonces, ellos están lanzando, están haciendo la danza. ¿A quién? Al rey Herodes, al poder civil. Y cumple así lo que dice la Sierra del Señor en Conflicto de los Siglos, la 496, 497, y 498, y 622 del Conflicto de los Siglos, y 619 del Conflicto de los Siglos. Ahí les estoy dando páginas para que ustedes estudien, hermanos queridos. Y se está cumpliendo al pie delante de nuestros ojos la fuerza del poder papal que ha cogido en estos días. Desde Juan Pablo II se venía trabajando en eso, pero sacaron, miren una cosa con cuidado, hermanos. Cuando el señor Benedicto XVI estaba de papa, lo hicieron para un lado. ¿Y ustedes saben por qué lo hicieron para un lado? Porque necesitaban que entrara el que es. ¿Y cuál es el que es? Pues este señor que está ahorita. ¿Por qué razón? Porque ellos necesitan trabajar más rápido, a más prisa, a más velocidad. Y este señor no les estaba dando la talla como la traía Juan Pablo II. Juan Pablo II estaba levantando una imagen. Así como el rey Nabucodonosor levantó una imagen allá en Daniel capítulo 2. Exactamente, estaba levantando una imagen. ¿La imagen de qué? De la bestia. A nivel mundial, porque Juan Pablo II se reunía con dos poderes, el poder civil y el poder religioso. El poder civil representado por el rey Herodes y el poder religioso representado por ¿quién? Por Salomé, las iglesias evangélicas protestantes. ¿Sí? Y dentro de Benedicto XVI, pero no con la fuerza de Juan Pablo II, necesitaban un tipo más carismático, más sonriente, más atrayente hacia las iglesias evangélicas protestantes y hacia las otras religiones. Y dentro del que era este señor, Jorge Mario Bergoglio, el argentino. Entonces, la fuerza que cogió en estos momentos la ramera de Apocalipsis 17, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en cabeza del papado, es una cosa tan tremenda que yo hacía una pregunta. Yo no sé si estamos despiertos a medias o medio despiertos, o dormidos todavía, hermanos. Pero estos acontecimientos que están sucediendo en estos días, en este último tiempo, es tan tremendo que nos está anunciando a gritos. Óiganlo bien, hermanos, a gritos, que el papado va a pedir, que el papado está pidiendo ya nuestra cabeza. ¿Y se lo está pidiendo a quién? A las iglesias evangélicas protestantes, a Salomé. Se lo está pidiendo. Quiero la cabeza del profeta en un plato. Justamente quiero la cabeza del profeta en un plato. Hermano, es por esa razón. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Y qué está pasando porque ahorita estaba escuchando un video de él, un audio, ¿no? Un video, donde él está diciendo que le da mucha pena a las personas que han muerto en África y en todos esos lugares por ser perseguidos, ¿no? Por la iglesia. Y ahí lo pongo, que es como menos de un minuto, pero ahí para que lo escucha. Son cristianos. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló sobre los 3 dones de la Pascua con los que los apóstoles respondieron a la persecución: la obediencia, el testimonio y el realismo. Tutte le persecuzioni che sono da quel momento fino ad oggi, pensate ai cristiani perseguitati in Africa, in Medio Oriente, ma ce ne sono più dei primi tempi. Oggi in carcere, sgozzati, impicciati per confessare Gesù. Por confesar a Jesús, ¿no? Testimonianza fino alla fine. Añadió que el testimonio de los cristianos es paciente cuando guía a otros que no piensan igual o no comparten la fe. Tolera y acompaña, pero nunca negocia con la verdad. Primo, obediencia. Hermano, esta gente que está muriendo está siendo matada. Él dice, ¿no? Que son católicos, están siendo perseguidos. ¿Cómo se explica eso, hermano? Bueno, justamente son simplemente cortinas de humo, y le voy a decir por qué. ¿Por qué son cortinas de humo? Es una realidad lo que está sucediendo y está pasando, ¿sí? Pero son cortinas de humo, ¿por qué razón?
Resulta que los jesuitas, y este señor, este papa actual es de la orden de los jesuitas. Los jesuitas son los mejores ajedrecistas por excelencia. ¿Qué significa con eso? Que ellos simplemente, si tienen que matar hasta la misma madre, lo hacen. No les importa. Y yo les hago una pregunta. ¿Quiénes son la cabeza? ¿Quién es la cabeza del nuevo orden mundial? Y con eso respondo la pregunta, a esta pregunta que está haciendo la hermana Brenda. ¿Quién es la cabeza del nuevo orden mundial? La cabeza del nuevo orden, el cerebro del nuevo orden mundial, es el Vaticano, es el papado. ¿Para recuperar qué? Para recuperar su poder. Entonces, ¿cuál es el objetivo de recuperar su poder? Resulta que para él poder acusar al pueblo de Dios de que es terrorista, justamente utilizan a estos personajes, a estos tipos, para matar y asesinar al mundo que supuestamente a los católicos, ¿sí? O al mundo católico. Entonces yo les hago una pregunta. Las sociedades secretas en el mundo, ¿quién las maneja? Las manejan los jesuitas. Y los grupos terroristas en el mundo, ¿quién los maneja? Los manejan las sociedades secretas. Entonces, ¿sí me estoy haciendo entender? Ellos manejan los hilos. Los jesuitas manejan las sociedades secretas porque ellos fueron los que las crearon. Los jesuitas crearon la sociedad secreta de los masones y los Illuminati. Y las sociedades secretas financian con el billetico para pagar ¿a quién? A los grupos terroristas en el mundo. Y pregunta, ¿quiénes están matando y asesinando a estas personas? Pues los grupos terroristas. Entonces la pregunta es, ¿quién está detrás del escenario diciendo, ay, es que estos son unos asesinos? O sea, lo que acabamos de escuchar ahorita, ¿sí o no? Que la paz mundial, que no sé qué. ¿Quién es que está detrás del escenario? El papado. Por un lado, son de doble moral, mostrándole una cara al mundo de que él está llamando a la paz, y por otro lado, ellos mismos son los que están financiando los grupos terroristas para que maten a los mismos cristianos. ¿Me estoy haciendo entender con lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué están mostrando? Están mostrando ¿con qué objetivo? El objetivo simplemente recuperar su poder y decir, hay que terminar con los grupos terroristas. Hay que acabar con los grupos terroristas cuando ellos mismos son los que los financian, cuando ellos mismos a través de sus jesuitas y a través de sus sociedades secretas están financiando los grupos terroristas en el mundo. Entonces miren cómo es que se manejan las fichas del ajedrez. Ellos colocan una ficha y ellos mismos la quitan. Cuando ya no la necesitan, la quitan. Entonces, hermanos queridos, yo creo que con eso es más que evidente, es más que clara la respuesta que yo estoy dando acá. Ellos están mostrando una cara al mundo, llamando a la paz y a la seguridad, cuando ellos, detrás de bambalinas, son los que financian a los grupos terroristas. Yo les hago una pregunta. En la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes fueron los ideólogos de la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron el cerebro de la Primera Guerra Mundial? Con sus intrigas y sus intrigas políticas. ¿No fue la Iglesia Católica Apostólica Romana? Y en la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, con sus intrigas políticas entre países, ellos crearon los conflictos y luego los países entraron en guerra, se endeudaron ¿con quién? Con los bancos, se endeudaron con los bancos y se pelearon entre hermanos y hubo sangre. ¿Y quién salió ganando? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana es la dueña de los bancos a nivel mundial. ¿Y por qué la dueña? ¿A través de quién es la dueña? A través de sus jesuitas y sus sociedades secretas y sus grupos económicos como Rothschild, Rockefeller y el grupo Morgan y el grupo Bilderberg. Ahí les estoy diciendo los nombres y prácticamente aquí les estoy desglosando el nuevo orden mundial y la cabeza del nuevo orden mundial. Entonces, esos grupos económicos poderosos en el mundo que manejan la banca mundial, que son inversionistas del FMI, Fondo Monetario Internacional, que son los inversionistas del Banco Mundial, de donde salen las deudas de cada país. Para esta guerra, hermanos queridos, salió la plática de los bancos. Entonces, mientras los países estaban en guerra, ¿quién se estaba enriqueciendo? ¿Quién se estaba llenando los bolsillos de plata? Las sociedades secretas y los grupos económicos. ¿Y para quién trabajan las sociedades secretas y los grupos económicos? Para el Vaticano, que es el que está detrás de bambalinas.
Entonces, él siempre sale limpio. No ten con cuidado. Es lo mismo que está pasando ahorita con los grupos terroristas en el mundo. Es exactamente lo mismo. Creo que respondí la pregunta, ¿cierto, hermanos? Amén. Amén, sí, hermana. Claro, hay algo de que es muy cierto lo que usted está diciendo, porque si los jesuitas se han infiltrado en todo, por ejemplo, ¿por qué es de que los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, todos ellos se han unido a la Iglesia Católica? Es porque los líderes ahora que ellos tienen son jesuitas que se han infiltrado en las religiones. Y claro, adelante. Por supuesto, ese aporte que usted está haciendo es valiosísimo y gracias por recordármelo. Le voy a decir por qué, hermano Toniel. Resulta que el nuevo orden mundial consiste en 5 cosas y se las voy a desglosar de la siguiente manera. El nuevo orden mundial consiste en, óigalo bien, subrayenlo y enmárquenlo: política mundial unida, economía mundial unida, religión mundial unida, y el clima del nuevo orden mundial es la autoridad de un falso día de reposo impuesto por el papado, cambiado en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, con la autoridad de la Iglesia Católica, autoridad entre comillas, ¿no? Ellos cambiaron el verdadero reposo, el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, el 7º día de la semana, lo cambiaron por el primer día de la semana, adoración al Dios Sol. Entonces, ese es el clima del nuevo orden mundial. El domingo. Entonces, política mundial unida, vuelvo y lo repaso, economía mundial unida, religiones mundial unidas, a través de 3 brazos que tiene el catolicismo romano. Óigalo bien, ¿cuáles son los otros brazos para unir a las religiones? Esos 3 brazos son el Concilio Mundial de Iglesias, el ecumenismo y la libertad, la así falsa llamada libertad religiosa. ¿Por qué? Porque resulta que a través de los gobiernos, a nivel mundial, la Iglesia Católica le está dando a las otras religiones libertad religiosa, pero esa libertad religiosa es una trampa, y la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos del 6:22 ya lo había profetizado, ya lo había dicho: hay que temer al enemigo peligrosísimo, la libertad civil y religiosa. Ella sabía claramente, el Señor se lo había mostrado, tenía bien claro que era una falsa libertad religiosa. ¿Por qué razón? Porque era la carnada del anzuelo para que las iglesias protestantes mordieran el anzuelo. Pero para que ellas pudieran morder el anzuelo, viene lo que usted está diciendo, hermano Toniel. ¿Qué es lo que viene? Que tenían que ser infiltradas por los jesuitas. Y los jesuitas iban escalando en sus iglesias desde abajo, se matriculaban en sus iglesias, lo mismo que hicieron en la iglesia adventista del 7º día. Y yo tengo documentos, hermanos, tengo la biografía del jesuita Alberto Rivera. Yo no sé si ustedes no han estudiado la biografía de Alberto Rivera. Y Alberto Rivera fue entrevistado por Chip Publicaciones, una gran empresa de publicaciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y Chip Publicaciones le entrevistó a Alberto Rivera y Alberto Rivera sacó a la luz todas estas cosas que les estoy contando, el jesuita Alberto Rivera. Y se la presentó a los protestantes. Yo no entiendo por qué hoy en día los protestantes están tan ciegos, siendo que ellos ha habido personas que les han mostrado la luz. Y Alberto Rivera muestra cómo los jesuitas se infiltraron dentro de las iglesias pentecostales, dentro de la iglesia adventista. Es más, Alberto Rivera, ¿sabe qué dice? Alberto Rivera dice que una de las primeras iglesias infiltradas fue la iglesia adventista. Óiganlo bien. La primera iglesia infiltrada no fueron los pentecostales ni las iglesias evangélicas. La primera iglesia infiltrada por los jesuitas, por la sociedad secreta de los jesuitas, fue la iglesia adventista del 7º día, porque era el objetivo número 1, lo dice Alberto Rivera. Era el enemigo del Vaticano, era el enemigo del papado. Ellos fueron los primeros infiltrados. Luego vinieron las iglesias pentecostales, bautistas y todas estas iglesias que hoy en día hay, ¿sí? Los grandes movimientos carismáticos, todas estas iglesias. Y el objetivo era trabajar desde adentro para unir el pensamiento. Desde adentro, estos teólogos entre comillas, ¿no? Teólogos jesuitas infiltrados allí, ascendían a los cargos hasta llegar a ser pastores y
tratar de unir el pensamiento, tanto del pueblo como de los demás líderes religiosos de las otras iglesias, unir el pensamiento protestante con el pensamiento ¿qué? Con el pensamiento católico, apostólico y romano, con el pensamiento del papado. Y lograron su objetivo, hermano, lo lograron. Tanto así que la única iglesia que no había caído, que era la iglesia adventista del séptimo día, ya cayó en sus redes, comen del mismo plato, igual que las iglesias evangélicas protestantes. Y por esa razón hoy en día a voz en cuello usted escucha a los evangélicos protestantes cuando entrevistaron al señor Billy Graham, yo me acuerdo hace unos años atrás, y él dice en un librito que se llama Cortinas de Humo de Chip Publicaciones, léaselo, hermanos, ahí está, como Billy Graham, el gran evangelista que era considerado, el gran evangelista Billy Graham, el tipo empezó a trabajar para unir a todos los protestantes con el pensamiento católico y hacer volver, es más, si ustedes estudian la historia de Billy Graham, este tipo hizo volver a muchísimas iglesias al catolicismo romano, Billy Graham, y de ahí para acá, otros más, tanto pastores adventistas, por ejemplo el señor Verdix, el doctor en teología, este tipo fue uno de los que trabajó para que la iglesia adventista se fuera de cabeza a Roma. Entonces, hermanos, este señor que fue presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, John Paul, este otro tipo, también trabajó para que la Iglesia Adventista se fuera de cabeza a Roma. Y hoy en día la Iglesia Adventista está de cabeza en Roma, unida y fornicando con Roma. Entonces, todos estos tipos son jesuitas. Desde luego que son jesuitas. Desde luego, igual que este señor Carl Luna, igual que este señor Samuel Rodríguez, diciendo ¿para dónde vamos? Yo no sé si ustedes han visto ese video, pero vamos de camino para Roma. Y vuelve y lo repita, ¿para dónde vamos? Para Roma. Y ustedes se acuerdan que hace unos años atrás había salido un dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma. Pregunta, ¿por qué ese dicho salió? Esa filosofía de pensamiento, esa ideología de pensamiento salió de los jesuitas. Ellos fueron los que sacaron esa ideología de pensamiento, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Y saben por qué todos los caminos conducen a Roma? Porque todas las iglesias se han unido a través del ecumenismo. O sea, no importa la religión que usted esté, si está en los mormones, si está en la pentecostal, si está en la iglesia bautista, en la iglesia anglicana, si está en la misión carismática internacional, si está en los guáqueros, si está en Cruzadas de Dios, si está en los bautistas o si está en la iglesia adventista del séptimo día. No importa la denominación de donde usted esté, todos los caminos, todas estas iglesias ya se volvieron a Roma y están con Roma y comen en el mismo plato con Roma papal y tienen una cuchara bien larga para comer con el mismo diablo. Así es, hermanos. Entonces, porque fueron infiltrados por los jesuitas. Y los jesuitas no solamente han controlado la parte religiosa, han controlado la parte política. Por esa razón los hijos de Dios no debemos estar metidos en política. Los jesuitas controlan ambos, izquierda o derecha, ellos dirigen lo mismo. Sea el partido que sea, ellos dirigen todos los partidos políticos en el mundo, óiganlo bien. Todos los partidos políticos en el mundo los dirigen los jesuitas y las sociedades secretas como los masones y los Illuminati. Entonces, por esa razón, la gran mayoría de presidentes en el mundo, o si no es masón, es Illuminati. Y si no es Illuminati, no es masón, pertenece a Calaveras y Huesos, otra sociedad secreta. Entonces, estos tipos en sí adoran es al mismísimo diablo, adoran al mismo Satanás. Entonces, la política, la religión y la economía la maneja el Vaticano. ¿Por qué la economía? ¿A través de qué? A través de los grupos económicos. Por ejemplo, UNASUR, acá en América Latina. UNASUR es un grupo económico creado ¿por quién? ¿Dirigido por quién? Por el Vaticano. ¿Para qué? Para el nuevo orden mundial. Entonces, todos estos grupos económicos, ¿qué quieren hacer? Hacer una unificación de la economía. Entonces, vemos que el nuevo orden mundial, política mundial unida, economía mundial unida, religión mundial unida, ya la tienen, y un único día a guardar, el clima del nuevo orden mundial. ¿Cuál es? El falso día de reposo, el domingo, el primer día de la semana, adoración al Dios Sol, la autoridad del Dios Supremo de este siglo, del representante de Satanás, el papado. Del papado. Ahí
Hemos desglosado el nuevo orden mundial en 5 minutos, hermanos. Siga mi hermano Toniel. Sí, claro que sí. Es como si hablamos de los Estados Unidos. En el tiempo de Kennedy no había sido completamente dinamitado el sistema de los Estados Unidos. Después de Kennedy fue donde ellos infiltraron completamente, ya con los Bush y con todo eso, infiltraron los Estados Unidos. O sea, el poder político, como usted dice, ellos tomaron el mando, pero Kennedy no estaba de acuerdo. Eso fue lo que le costó la muerte a Kennedy, el no estar con ellos, porque aunque él era católico, de todas maneras él no creía en ese fanatismo de poner la Iglesia Católica, de ponerle el país a la Iglesia, en las manos a la Iglesia Católica. Él no creyó en eso, él creía en la independencia de este país, que no podía depender del catolicismo. Son cosas increíbles. Adelante. Así es, hermano Toniel, así es. Y ahora, si ustedes se ponen a analizar la guerra de sucesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos en 1863-64, 1865, cuando el señor Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos, el señor Abraham Lincoln escribió una carta, hermanos. El señor Abraham Lincoln escribió una carta. Yo no sé si ustedes han leído la carta de Abraham Lincoln, pero yo les recomiendo que se la busquen y se la lean. La carta de Abraham Lincoln, donde él dice que la guerra del norte y el sur de los Estados Unidos fue suscitada por los jesuitas. ¿Por los jesuitas de dónde? Por los jesuitas del sur, para pelearse contra los del norte, ¿sí? Y ellos fueron los que suscitaron esa guerra, que aparentemente era por la libertad de ¿quién? ¿Por la libertad de qué? De la esclavitud de las negritudes. Pero eso era una farsa, era el pretexto que ellos utilizaban, que ellos necesitaban para crear esta guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Y otra cosa, el asesinato de Abraham Lincoln fue dado por los jesuitas. Y si ustedes miran la historia, el señor Alberto Rivera, el jesuita que les estoy contando, él cuenta la historia de Abraham Lincoln también. Y eso también no solamente porque lo cuente él, sino también está en los libros de historia. Y si ustedes miran, uno de esa conspiración que hubo para matar y asesinar a Abraham Lincoln, al presidente de los Estados Unidos, hubieron 5 personajes, y dentro de esos 5 personajes colgaron, creo que a 2 o a 3, los ahorcaron, y los otros 2 escaparon, y uno de los asesinos fue ¿quién? Fue uno de los escoltas del Papa de aquella época. Era uno de los asesinos de Abraham Lincoln, que era el escolta de la escolta personal del Papa. Entonces, miren ustedes cómo ellos, y mismo Abraham Lincoln lo dijo, que esa nación, él tenía por su nación donde los Estados Unidos llegara a caer bajo el control de los jesuitas. Entonces, ahora ustedes miran, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando los jesuitas necesitaban crear una guerra, y ellos necesitaban que el Banco de Reserva Federal, es más, los Estados Unidos en 1913, si ustedes miran la historia, hermanos, 1913, yo que soy de acá de América Latina, sé que a veces sé más historia de los mismos gringos y los mismos americanos que están allá, porque es que la gente no lee, la gente no estudia, hermanos. En 1913 hubieron varias familias políticas y varios políticos que tenían mucho poder económico adquisitivo, y querían crear un banco de reserva federal manejado por los mismos americanos, independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que no fuera manejado por los jesuitas. Óiganlo bien. Ellos crearon un banco de reserva federal no manejado por los jesuitas. ¿Y qué pasó? Resulta que los señores jesuitas contrataron a los holandeses y a los irlandeses para que hicieran un barco. El famoso Titanic. Y Amén.
ellos contrataron y pagaron la creación y el diseño de este barco, el Titanic. En 1913 hicieron el Titanic. ¿Y sabe qué hicieron inteligentemente? Mire, por eso yo digo que los jesuitas son los ajedrecistas por excelencia, hermano Toniel. Hicieron el barco, el capitán Smith era de una iglesia de esas evangélicas, creo que era, en esos momentos no me acuerdo, si no estoy mal, creo que era bautista o presbiteriano, algo así, pero el tipo era un jesuita infiltrado. Era un jesuita infiltrado en estas iglesias. Y al tipo lo contrataron para que estrellara el barco contra la Iceberg, contra ese iceberg allá. Sí, y es tanto así, hermanos, que invitaron a todos esos políticos y a esas familias que creían y querían y lo iban a hacer, de crear un banco de reserva federal manejado por los Estados Unidos y no por los jesuitas, porque ellos no querían que el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos fuera manejado por los jesuitas. Por esa razón, ellos querían crear su propio banco independiente de eso. Y a estas familias las invitaron gratuitamente a que se subieran al Titanic y los ahogaron en la tumba líquida, los asesinaron y ya habían quitado la piedra del zapato, ya sacaron la piedra del zapato que les estorbaba, quitaron el estorbo a un lado y miren con mucha atención, 1913 y 6 meses después de eso, del hundimiento del Titanic, en diciembre de 1913, Banco de Reserva Federal. Si no estoy mal, creo que fue entre julio y diciembre de 1913, Banco de Reserva Federal en los Estados Unidos, manejado por quién y creado por quién, por los jesuitas. Y 6 meses después, 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, financiado por quién, por el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay aquí, hermanos? ¿Han controlado la política y la economía de los gobiernos del mundo? Claro que sí. El catolicismo romano lo ha hecho. Muy inteligentemente, detrás de bambalinas, como jugando ajedrez. Como moviendo fichas de ajedrez. Cuando el señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, ¿ustedes se acuerdan por historia? Ronald Reagan, miren la revista Time en los Estados Unidos, busquen esa revista que todavía debe estar, busquen eso que se llama Alianza Santa, que fue calificado como Alianza Santa o Pacto Santo entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano. Y miren cómo se fortalecieron las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano cuando la presidencia del señor Ronald Reagan. Y en esa Alianza Santa, ¿en qué consistía? Noten con cuidado que Estados Unidos y Juan Pablo II se reunían con los grupos de inteligencia como la CIA en vía satélite, tenían reuniones y vía satélite ellos seguían los movimientos para derribar el comunismo en Rusia y para tumbar el muro de Berlín. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 11. El rey del sur, que en esa época era ¿qué? El comunismo. Y el rey del norte, que era ¿quién? El papado. Y el papado se alió porque necesitaba un peón, que era los Estados Unidos de Norteamérica, para derribar el comunismo y recuperar su poder. Y tal cual la profecía se cumplió. La profecía de Daniel capítulo 11. Entonces aquí vemos que ellos quitaron del lado. Ahí fue cuando se fortalecieron las relaciones muchísimo más, se acrecentaron, se fortalecieron más las relaciones entre la segunda bestia de Apocalipsis 13 y la primera bestia de Apocalipsis 13, el papado. Se hicieron hermanas, se hicieron amigas y trabajaron de la mano para derribar el comunismo en Rusia. Ahora, pregunta, ¿ya no está el comunismo en Rusia? ¿Qué más? ¿A quién más ha utilizado el papado? El papado utilizó a los Estados Unidos para darle, disculpen la expresión, suena maluco, pero es la verdad. Necesitaban someter a los países musulmanes. Los que no se unieran al ecumenismo, todos los países musulmanes necesitaban meterle miedo. ¿Y quién era esos? Uno de esos países, el objetivo número 1 era ¿quién? Irak. ¿Por qué? Porque Irak no comenzaba mucho con eso, porque son países musulmanes, pero necesitaban conquistarlo, política, militarmente. Y después de que Estados Unidos le metió la mano a Irak, justamente unos meses después, sale por las noticias del mundo, inauguran iglesia católica en los países, en Irak. ¿Y quién era eso? Uno de esos países, el objetivo número 1 era ¿quién? Irak. ¿Por qué? Porque Irak no comenzaba mucho con eso, porque son países musulmanes, pero necesitaban conquistarlo, política, militarmente. Y después de que Estados Unidos le metió la mano a Irak, justamente unos meses después, inauguran iglesia católica en los países, en Irak.
Entonces, ¿qué evidencia esto? Entonces, o se someten a las buenas o se someten a las malas. Y hoy en día vemos que la Liga Árabe, que compone más de 16 países, ya están metidos en el ecumenismo con el papado. Entonces, ¿quién tiene el poder? El papado, hermanos queridos. El papado. La bestia está rugiendo, la bestia está hablando. Y con eso también estoy respondiendo a la pregunta que inicialmente la hermana Brenda hizo cuando empezamos, digamos que este panel, digámoslo así de esa manera. Entonces, ¿ha recuperado su poder? Ahora, claro que sí. hay algo que usted había dicho de las 3 uniones que hubieron en el tiempo de, por ejemplo, usted lo dijo de Juan el Bautista, pero yo voy en la unión que hubo con cuando se fueron en contra de Elías, que también hubieron claro, tres uniones para poder querer derrotar al profeta Elías, pero se da cuenta que lo que ellos querían hacer con el profeta Elías y con los siervos de Dios, eso fue lo que Elías hizo con los profetas de Baal. O sea que los llevó a la decapitación, los llevó a ellos, pero eso era lo que ellos habían planeado, el rey había planeado para Elías y los profetas que se unieran ahí con Elías. Son cosas de que nosotros podemos ver de que, por ejemplo, la reina no podía hacer nada sin el poder de Acá, porque Acá era el rey el que decidía. Así también en el tiempo de Juan el Bautista, cuando lo mandaron a matar, ¿quién lo mandó a matar? Fue petición de la hija de la cuñada de Herodes, pero fue Herodes el que mandó a decapitarlo, porque él era el que tenía el poder. Pues así también los Estados Unidos era el que tenía el poder para poder terminar eso en Polonia y la pared de Berlín y todo eso, era los Estados Unidos el que tenía el poder, pero juntamente por eso fue de que el Papa necesitaba a los Estados Unidos, así como usted lo dijo, realmente. Y hermano Toniel, una pregunta. Karol Wojtyla, el señor Juan Pablo II, realmente su nombre es Karol Wojtyla. ¿Y de dónde era Karol Wojtyla? Él era polaco. ¿Y Polonia hacía parte de qué? De todos los países del muro del muro de Berlín. Y yo le hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando al señor Juan Pablo II, el Politécnico, los rusos contrataron a Lee Alaska, el turco, para asesinar a Juan Pablo II? Que supuestamente, supuestamente no, eso fue real, que la bala él llevaba un escapulario de la Virgen en el pecho, y que cuando el sicario le apuntó al pecho, el escapulario desde el medallón ese que llevaba en el pecho le desvió la bala y pasó a centímetros del corazón. Por eso Juan Pablo II se salvó. Y en el policlínico, allí estaba curándose de su herida, y justamente en ese tiempo fue cuando le hicieron el atentado al señor Ronald Reagan, y justamente fue que allí en ese policlínico se encontró Juan Pablo II y Ronald Reagan, y se hicieron grandes amigos. Miren cómo el diablo maneja sus hilos. Y miren la historia, y miren ahora cuando supuestamente señor, los mensajes de los 3 pastorcitos estos, uno de esos mensajes diabólicos y satánicos, donde dice que le decían a este señor, y ahora en el policlínico supuestamente se le apareció la Virgen a Juan Pablo II, y eso también está en noticias, y allí el señor mismo Juan Pablo II lo reveló, que la Virgen le dijo a él que le consagrara a Cuba. Dijo: conságrame a Cuba y conságrame a Polonia, a Cuba y a Polonia, y le entregaré el mundo en sus manos antes del año 2000. Yo le hago una pregunta: ¿quién estaba hablando ahí? Satanás mismo, porque sabemos que no es la Virgen, que es Satanás
que es Satanás el que se le estaba presentando a Juan Pablo II, porque estos tipos son representantes de Satanás. Entonces, conságrame a Cuba, conságrame a Polonia y te entregaré el mundo antes del año 2000. Y justamente después de que sale ese policlínico, empiezan a trabajar de la mano con Ronald Reagan para derribar el comunismo y consagrar a todos estos países donde estaba el comunismo, donde no dejaban de entrar al catolicismo romano, para que pudieran entrar, el catolicismo pudiera entrar a todos estos países donde gobernaba ¿quién? Donde gobernaba el comunismo. Y justamente eso fue lo que hizo, eso fue lo que hizo el diablo a través de sus hilos, ¿sí? Y mire que si ustedes miran, por allí hay una en la revista Cambio 16 que sale acá en Colombia, en la revista Cambio 16, yo tengo esa revista, esa portada, hay una, es más, les voy a tomar fotos y los mando por los grupos de WhatsApp, ahí dice, ¿quién sedujo a quién? Y sale el señor Juan Pablo II y sale el señor Fidel Castro. ¿Sí? ¿Y quién sedujo a quién? Entonces mire las relaciones, cómo el Vaticano, cómo el papado ha manejado los hilos a través de la historia. ¿Sí me hago entender? Y justamente nosotros vimos que en estos días, o en estos últimos años, Estados Unidos levanta una sanción económica que tenía ¿contra quién? Contra Cuba. ¿Y quién fueron los que intervinieron para que otra vez Estados Unidos y Cuba se hicieron otra vez amigos? Bueno, digo amigos entre comillas, ¿no? ¿Quiénes fueron los que intervinieron? Pues el papado, Juan Pablo II, y después este papa que está actualmente, para que le levantara la sanción y para que se hicieran amigos y establecieran relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, aquí que estamos viendo, la unión del poder, ¿qué? Político y económico. Ahí estamos viendo un nuevo orden mundial. Entonces, mire cómo el papado está recuperando su poder, y ya lo recuperó, no está recuperando, ya podemos decir que lo recuperó, ya lo tiene y ya tiene el sartén por el mango. Ahora, volviendo a lo que usted está diciendo ahí en Marcos capítulo 6, entre Herodías, Salomé, dice el verso, Marcos 6, verso 17, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa ¿de quién? De Herodías. ¿Quién fue la que le pidió que encarcelara a Juan el Bautista? Herodías, la ramera, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Vea que Juan estaba denunciando el adulterio que había entre Herodías y el rey Herodes. Y el verso 19 dice, pero Herodías, dice el verso 19 de Marcos 6, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Qué deseaba Herodías? Matarle y no podía. Entonces mire lo que hizo. ¿Utilizó a quién? Vemos el verso 20. Porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, verso 22, entró la hija de Herodías. ¿Entró qué? La hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El verso 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, óigalo bien, ¿dijo a quién? Dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, viene ella, hace su danza, que es lo mismo que están haciendo ahorita las iglesias evangélicas protestantes a través del ecumenismo, ¿sí? Y el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa, ¿sí? Están haciendo su danza. Después de que termine esa danza, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue? Saliendo ella, después de haber danzado, dice el verso 24, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué te diré? Ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y mire cómo lo presenta
Así está en el verso 24, saliendo ella. Ahora, veamos cómo lo presenta Mateo capítulo 14. Mateo capítulo, tengamos un dedo ahí en Marcos y vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, el versículo 8 para ser más exactos. Mateo 14, el verso 8. Mire cómo lo presenta Mateo. Mateo 14, verso 8 nos dice lo siguiente. Dice, ella instruida por su madre. ¿Quién? Ella, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ¿por quién estaba instruida ella, Salomé? Por su madre. Yo le hago una pregunta. Hoy en día las iglesias evangélicas, cuando fueron infiltradas a través de sus jesuitas, ¿por quién están instruidas? ¿Por quién? Por su madre. ¿Cuál madre? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Y aquí dice el verso 14, Mateo 14, 8. Ella, instruida por su madre, dijo, dame, he aquí un plato, la cabeza, dame, aquí en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Es lo mismo, volvemos a Marcos capítulo 6, el verso 24. Saliendo ella, dijo a su madre, he aquí, dijo a su madre, ¿y qué te diré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, dice el verso 25, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, y no quiso desecharla. Enseguida el rey envió a uno de los guardas, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue y le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha. Y oiga bien lo que dice este verso 28. Y se lo dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Y la muchacha se lo dio a quién? A su madre. Entonces, en estos momentos está pasando exactamente lo mismo. Las iglesias protestantes evangélicas, incluyendo la iglesia adventista, están haciendo una danza con los reyes de la tierra a través de los festivales de libertad religiosa. Y con la ramera de Apocalipsis 17 a través del ecumenismo y el Concilio Mundial de Iglesias. Están haciendo una danza. ¿Sí me hago entender? Se están uniendo. Después de que termine esa danza, que eso es parte, uno de los puntos vitales del nuevo orden mundial, ¿sí? Después de que termine esa danza, entonces, ¿qué sigue? Pues la madre va a pedir a sus hijas que pidan la cabeza de ¿quién? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios en estos días. Exactamente la misma analogía. Por eso la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 391, que yo la he leído muchas veces, a mí me encanta esta página de Conflicto de los Siglos, la 391. Miren lo que dice. 391 de Conflicto de los Siglos, ya lo que dice. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Entonces, mire que usted está recordando lo de Elías y el rey Acab, ¿sí? Y los profetas de Baal. Mire, exactamente lo mismo. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. Ahora, cuando ustedes miran Eclesiastés capítulo 1, verso 9, Eclesiastés 3:15, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Entonces, mire la regla de interpretación profética, cómo se vuelven a repetir los acontecimientos del pasado, se vuelven a repetir ¿en dónde? En nuestro tiempo. Y digo en nuestro tiempo, porque en estos momentos están haciendo la danza. Están bailando, están haciendo su danza las iglesias evangélicas protestantes, junto con la iglesia adventista. Tristemente, pero es así. Tristemente, pero es así. Están haciendo su danza. Después de que termine la danza, van a su madre y le dicen, ¿qué pediré? Y ella, ¿qué le va a decir? La cabeza del pueblo de Dios. Entonces, hermano Daniel, continúese. Sí, ahora, hablando de eso de la cabeza de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios, porque vamos a estar regados por todo el mundo. Ahora mismo, usted está en Colombia, nosotros estamos en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos yo estoy en Nueva York, Brenda está en Massachusetts. Es decir, de que estamos
regados por todas partes del mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Ahora, muchos de nosotros vamos a perder la cabeza, pero no nos olvidemos que antes de la venida de Cristo seremos resucitados, porque Daniel, si no me equivoco, es 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo serán resucitados, unos para condenación condenación perpetua, y los otros van a ser para la vida eterna. Es decir, de que muchos de nosotros vamos a morir, pero no nos debe de preocupar. Eso es lo que menos, porque la muerte es nada más que vamos a ir a dormir como Cristo. Por eso es de que nosotros los adventistas somos los que sabemos de ese versículo cuando Cristo Jesús dice que compara la muerte como un sueño, para que nosotros no nos preocupemos, para que nosotros no tengamos dolor, como ahora mismo el padre de Brenda pasó al descanso. Ella no ha llorado, pero es porque está en la verdad presente, es porque realmente ella sabe que por un corto de tiempo tenía que dormir su padre, porque Dios pondrá a dormir a todos aquellos que no puedan soportar esa persecución. Dios tiene maneras de poner a dormir a su pueblo. No todos los que estamos aquí vamos a poder pasar por esa persecución, por esa tribulación. Entonces Dios en su infinita misericordia nos va a poner a dormir. ¿Qué dice de eso, hermano? Que me gustaría que hablara al respecto. Bueno, sobre ese punto de Daniel capítulo 12, verso 2, usted tiene toda la razón, y la sierva del Señor y la Biblia lo apoya. ¿Sí? Nosotros no nos debe preocupar, dijo Cristo Jesús, no temáis aquellos que han de matar, ¿qué? El cuerpo, sino temed a aquel que ha de matar el alma. Y aquel que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que quiera perder su vida la ganará. Entonces, ¿la muerte es un sueño? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña que la muerte es como un sueño. Por eso cuando Cristo Jesús resucitó a la hija de Jairo y Tomás estaba allí, le dijeron, y dijo Tomás, no, es que está muerta. ¿Y qué le dijo Cristo? No, ella duerme. ¿Por qué le dijo Cristo que ella dormía? Porque es la verdad, la muerte es como un sueño. El sueño es semejanza, el sueño cuando nosotros nos acostamos a dormir, es semejanza del sepulcro, y el despertarse al día siguiente en la mañana es semejanza de la resurrección, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esta profecía de Daniel capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la resurrección parcial que va a suceder. Y esta resurrección parcial, ¿quiénes resucitan? Van a resucitar justamente los que son sellados por el tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 9. ¿Sí? Estos que son sellados, porque el tercer ángel es el que está sellando y está atándolos, ¿sí? Estos que tienen este privilegio, ¿desde cuándo comenzó el sellamiento? Primeros Escritos, página 42, página 43, la sierva del Señor lo dice, que empezó en 1844, 22 de octubre, cuando el Señor Jesucristo, cumpliendo así la profecía del santuario, pasó del lugar santo al lugar santísimo, al servicio de el día de la expiación, o el juicio investigador y sellamiento. Entonces, hay un juicio investigador y hay un sellamiento. Las dos obras son hechas simultáneamente, un juicio investigador y un sellamiento. ¿Y cuándo empezó eso? 22 de octubre de 1844. 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y allí comenzó la obra del juicio investigador y comenzó la obra del sellamiento de los 144,000. Por lo tanto,
hay una parte del número de los 144.000 que están durmiendo y que van a resucitar y van a tener el privilegio de resucitar en esta resurrección parcial de Daniel capítulo 12, verso 2. El tema es mucho más amplio y me demoraría mucho tiempo, pero les voy a presentar el tema en un futuro cercano, ¿no? En un futuro cercano les voy a presentar el tema sobre la resurrección parcial y sobre qué tiene que ver la resurrección parcial con los 144.000 y con el sellamiento. Pero aquí les estoy adelantando algo a raíz de la pregunta que usted está haciendo, hermano Toniel. Entonces, cumpliéndose así el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, donde dice el verso 13, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, porque descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados de aquí en adelante? Ese de aquí en adelante marca una fecha, 22 de octubre de 1844. Son bienaventurados porque van a resucitar en la resurrección parcial de Daniel capítulo 2 y porque son sellados dentro o son parte de ese selecto grupo de los 144.000. De los 144.000 sellados. ¿Y van hasta cuándo? Hasta nuestra época, hasta cuando Cristo venga, porque muchos van a morir, como usted acaba. You have $4.43 remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial now, or press *0 to recharge and hear the main menu options. Por lo visto se cayó la llamada. No sé si Brenda está con nosotros. Ok, la llamada se cayó. Así es de que se les agradece por todos aquellos que estuvieron con nosotros esta noche. Creo que fue un tema bastante... Aló, hermano. Adelante. Sí, se cortó la llamada. Se cayó la llamada. Sí, ya veo. Adelante, hermano. Entonces, Dios no nos va a dar pruebas que no vamos a poder soportar, dice la sierva del Señor, también lo dice la palabra de Dios. Entonces, muchos que no podrán soportar la prueba, Dios los llamará al descanso, pero tienen el privilegio de resucitar en esa resurrección parcial de Daniel capítulo 12, verso 2. Y recibirán el sello de Dios vivo. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús. Entonces, debemos trabajar para adquirir un carácter idóneo para el reino de los cielos. Lo que nos debe preocupar en estos momentos, ¿qué es? Adquirir ese carácter, vestirnos de la justicia perfecta de Cristo, que es el mensaje del tercer acto. La justicia perfecta de Cristo. Por los méritos de Cristo, avanzar hacia adelante y cada día consagrar nuestras vidas al Señor, a través de oración, a través del estudio y a través de la testificación, de la predicación del Evangelio. Y seguir adelante y seguir avanzando, hermanos queridos. Seguir avanzando. Eso es lo que nos debe preocupar. Amarnos los unos a los otros. Amarnos con amor entrañable. Y amar a Cristo. Guardar su santa ley. Guardar sus mandamientos por amor a Él. No por obras, sino por amor a Él. Guardar sus mandamientos, hacer su voluntad y vestirnos de la justicia perfecta de Cristo. La justificación por la fe. Tanto imputada como impartida. Justificación por la fe, imputada, sí, y justificación por la fe impartida. En el libro Fe y Obras, que yo creo que ustedes lo conocen de la sierva del Señor, en el libro Fe y Obras hay un parrafito que me encanta, que es la primera página, cuando comienza el libro.
Y dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. O sea, cuando Dios nos declara santos, nos perdona, ¿sí? Es el perdón, es la gracia de Dios, es el acto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la justificación por la fe imputada. El acto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para perdonar, para tomar nuestro lugar, salvación por sustitución, para pagar el precio por nuestros pecados, esa es la imputada. Y la justicia por la cual somos santificados es la impartida. Entonces dice, la primera es nuestro derecho al cielo, la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Entonces la imputada es el precio, es el boleto para ir al cielo, y la impartida es la idoneidad del carácter para ir al cielo. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano Toniel? Hermana Brenda, no sé si está por ahí. Bueno, hermano, yo creo que eso era lo importante para mí, porque hay muchos hermanos y hermanas que le tienen miedo el ir a descansar en estos días, cuando realmente va a ser una dicha, porque volvemos a despertar. Antes de la venida de Cristo nosotros volvemos a despertar, es decir, de que no nos vamos a perder nada. O sea, vamos a perdernos la tribulación, pero ¿quién? Eso no es ninguna... Sí, está bien. Y me interesaba realmente que nuestros hermanos, hermanas sepan que realmente no hay nada que temer, porque el que está en Cristo Jesús va todas las de cosas una manera le sirven a bien. Amén. Sí, amén. Así es, hermano Toniel. Entonces es una gran, pues para estos hermanos que van a tener ese privilegio, el Señor los va a mandar, llama a descansar, a dormir por un ratico, pero después los despierta en la resurrección parcial, ¿sí? Para ver su segunda venida, porque los de la resurrección parcial van a ver la segunda venida de Cristo venir en las nubes de los cielos. Y es más, alcanzan a ver los efectos, van a ver los efectos de las plagas, de los impíos, ¿sí? Van a ver los efectos de las plagas, ellos van a presenciar los efectos de las plagas, de cómo los impíos les están cayendo las plagas, los de la resurrección parcial. Ese es un tema que tenemos que estudiar y analizarlo a la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía. Lo vamos a analizar con lupa, con la ayuda de Dios, Entonces, yo creo que para el próximo jueves, los hermanos que estaban esperando el tema de hoy, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, parte número 9, lo vamos a tener para el próximo jueves, Dios mediante, si es la voluntad del Señor. Parte 9. Estamos entrando, hermano Toniel, óigalo bien, estamos entrando a la parte más interesante de este tema, de esta consecución de temas que llevábamos, el cuarto ángel, parte 1, parte 2, parte 3, y vamos en el tema número 8, y el tema que traía para hoy era el número 9, Entonces, Dios mediante el próximo jueves va a ser el tema número 9, y oiga bien, hermanos, los que están escuchando en la cadena, este tema, el número 9 y el número 10, es la parte más contundente, es el clímax mismo de este mensaje, porque por eso se llama el cuarto ángel de Apocalipsis 18, parte 9, y va a ser la parte 10. La parte 9 y la parte 10 va a ser la parte más contundente, porque tenemos que tener bien claro quién es el cuarto ángel y cuál es el mensaje que trae el cuarto ángel. Aclaro que el cuarto ángel no trae un mensaje nuevo. Él lo que hace es retomar los mensajes del primero, segundo y tercero, ¿sí? Pero, ¿quién es el cuarto ángel? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo surgió? ¿Y por quién está dirigido ese cuarto ángel? ¿Y por quién está dirigido? Eso tenemos que mostrarlo a la luz de un escrito. Está en el Espíritu de profecía y en la Biblia. Entonces, lo único que sí les puedo decir es, para adelantarles algo, para que se queden con esas ganas de saber, es que el cuarto ángel empezó a predicar en 1888. Empezó dentro del seno de la Iglesia Adventista. Pero la gran pregunta que hay que hacer aquí es, ¿será que el cuarto ángel iba a permanecer dentro del seno de la Iglesia Adventista o se iba a separar? Esa pregunta la vamos a responder, no se pierdan, dentro de 8 días, el
Cuarto ángel de Apocalipsis 18, parte número 9. No se lo pierdan, porque tenemos que entender eso. ¿Quién es el cuarto ángel de Apocalipsis 18? ¿Cuándo se va a predicar? Amén. ¿Y cuándo termina su obra? Amén, amén, gloria a Dios. Pues hermano, nos quiere despedir con una oración. Bueno, hermanitos, ¿no hubieron más preguntas por ahí? Como que nadie se conectó, ¿o qué pasó? Me hubiera gustado que hubiera no, hermano, ya que fue sección de respuestas y preguntas. Es que eso fue lo que pasó, que como estábamos, esa era una pregunta que usted estaba desarrollando, y entonces, claro, quedó muy claro, y por eso es de que nadie me está preguntando. Okay, porque perfecto, muy bien, hermanos. Así Bueno, es de hermanos, que... bueno, mi hermano Toniel, pues de todas maneras, muchas gracias a todos, a la hermana Brenda, a los hermanos que se conectaron en la cadena. Espero que de pronto, bueno, se estudió sabroso, se habló sobre el nuevo orden mundial, se habló sobre otras cosas, se habló sobre cosas diferentes, sobre la parte profética del nuevo orden mundial. Entonces, se hablaron sobre cosas bien interesantes. Yo pido que ojalá me regalen el link del tema de las preguntas que se hicieron hoy, para poderlo repartir a otros hermanos y a otras personas que también están interesados, que me puedan mandar el link por el WhatsApp para poderles enviar ese link. ¿Listo, mi hermano Daniel? Vamos a orar. ¿Aló? Amén, amén. ¿Aló? Entonces vamos a orar, hermano Daniel. Adelante. Muy bien. Oremos. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque sabemos que hasta aquí tú nos has acompañado a través de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Te pedimos que nos sigas acompañando, si es tu santa y divina voluntad, a través de tu Santo Espíritu, a través de tus santos ángeles. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, acompáñanos, Señor. Síguenos dirigiendo y síganos usando, Señor, para enseñar y predicar las verdades de tu palabra a muchas personas que no conocen estas grandes verdades. Ten misericordia, Señor, de todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra. Ten misericordia de la Iglesia Adventista, de sus miembros y de todas las denominaciones religiosas que hay sobre este planeta Tierra, sobre los sinceros que están en estas denominaciones. Permite, Señor, que la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 pueda alumbrar la tierra con su gloria, Señor. Y que estos sinceros despierten y salgan estas organizaciones religiosas y se unan también al fuerte pregón del tercer ángel, dado por el cuarto ángel. Padre amado, síguenos dando sabiduría y entendimiento para entender y comprender tu palabra, y ayúdanos a alcanzar un carácter idóneo para el reino de los cielos. Danos tu bendición, Señor. Acompáñanos, Señor. Súplicas que te pedimos, que te rogamos, no porque nosotros haya méritos, sino solamente en la justicia perfecta de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado y amigo, Cristo Jesús. En Él te pedimos, en Él te agradecemos y te agradecemos, en Él te pedimos y te agradecemos estas cosas, Padre eterno y amado. Amén. 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 Ok, mi hermano Alejandro, ha sido un placer, y que Dios me lo siga bendiciendo, me lo siga prosperando, y adelante, hermano, que realmente dice de que Juan el Bautista, él dijo lo que tenía que decirle a Herodes, y realmente usted lo ha estado haciendo, así es de que adelante, hermano, todos lo tenemos que seguir haciendo. Así es, hermano Toniel. Así Cuídese, es, hermano Toniel. que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, y amén. También a todos los presentes les deseamos una feliz noche, que se recuperen las fuerzas que han dejado el día de hoy, y que mañana Dios les dé una nueva victoria en Cristo Jesús. Amén, que así sea, hermano Toniel. Una feliz noche para todos mis hermanos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Que Dios nos ayude a recuperar sus fuerzas, y nos ayude y nos dé su gracia para mantenernos firmes y fieles, y nos ayude a adquirir cada día esa santificación que necesitamos, ese carácter idóneo para el reino de los cielos.
Es mi deseo de oración para todos mis hermanos en esta noche. Dios los bendiga. Amén.